Buenas tardes a todos los urólogos y urólogas amigos de la República Argentina y de los países limítrofes, y también desde Canadá nos están siguiendo, así que le mandamos a todos muy buenas tardes. Les agradecemos por su presencia en este webinar de la Sociedad Argentina de Urología, en esta tarde para la presentación de Carcivac, que es una nueva variante de BCG para instilación endovesical, que debemos darle las gracias a nuestros auspiciantes, a Bioprofarma Bagó, y en la presencia de la gerenta de producto, Janina Rusansky, que nos han permitido efectuar este lanzamiento. Es una interesante oferta y que se lanza al mercado. Como hablábamos hace un rato antes de conectarnos, hemos vivido en el país y en el mundo la falta de BCG en otros momentos, no hace mucho en la Argentina, 5 o 6 años atrás, el Instituto Malbrán no alcanzaba a toda la producción, había problemas de importación, así que bienvenido, gracias por acercarnos esta nueva oferta, que creo que va a ser de gran valor y nos va a ayudar a todos los urólogos argentinos a tener disponible BCG para el tratamiento en primera instancia de los tumores superficiales de vejiga, para los cuales es el tratamiento de elección. Con lo cual, agradecidos nuevamente, vamos a dar comienzo a este webinar con la coordinación del doctor Miguel Ángel Costa, pero quiero pedirles a todos que cuando tengan que hacer una pregunta, la dirijan a preguntas, y los comentarios o saludos que quieran mandar lo hagan a través del chat. Pero las preguntas solo en preguntas, porque si no se van a mezclar y después le va a costar al doctor Koren discernir entre unas y otras. Así que, Miguel, cuando quieras, adelante. Bueno, buenas noches. Gracias a todos por haberse conectado con nosotros en este nuevo webinar de educación médica continua de la Sociedad Argentina de Urología. Como director del Comité de Congresos, les agradezco a todos que estén con nosotros, de todo el país y de países limítrofes, como hemos visto. Ya que tenemos la oportunidad de tenerla a Janina Rusansky, que es la gerente de producto, le voy a dar primero la palabra a ella antes de comenzar con el webinar. Janina, por favor, tus palabras. Bueno, muchísimas gracias, doctor Miguel Costa. Buenas tardes a todos, a la SAU, a los disertantes, a la audiencia que nos escucha. Queremos saludarlos en nombre de Bioprofarma Bagó y darles la bienvenida a nuestra reunión del lanzamiento de Carcivac, vacuna OncoBCG. Es un honor para nosotros contar con esta mesa de altísimo nivel académico y que queremos compartir a fin de poner a su disposición esta nueva alternativa de tratamiento para ustedes y sus pacientes. Deseamos que esta webinar sea de utilidad como actualización en el manejo de esta patología. De este modo, les damos la bienvenida y les cedo la palabra al moderador, el doctor Miguel Ángel Costa. Muchas gracias. Bueno, gracias, Janina, por tus palabras. Una vez más, yo personalmente voy a agradecer a Bioprofarma Bagó, que nos está auspiciando este webinar con motivo del lanzamiento de Carcivac, que es la vacuna Oncogen para el tratamiento del cáncer no músculo invasivo de la vejiga. Tenemos que acostumbrarnos a esta nomenclatura que ya está recomendada por la Asociación Americana de Urología y este año también por la Asociación Europea, después de tanto tiempo que hablamos de carcinoma superficial de vejiga, pero tenemos que unificar los términos para entendernos a nivel mundial, y ahora nos vamos a acostumbrar, así como nos acostumbramos con el cáncer de próstata resistente a la castración, que nos llevó un par de años y todavía hay urólogos que desconocen cuál es el carcinoma resistente a la castración. Nos pasa lo mismo con el no músculo invasivo. O sea que nos tenemos que acostumbrar a esta terminología. La vacuna Carcivac es producida por Serum, un instituto de la India, que es el mayor productor de vacunas a nivel mundial. Debemos aclarar que la vacuna del Carcivac va a estar disponible para fines de octubre. O sea, ya los representantes del laboratorio le informarán y ya van a poder recetar este producto, que tiene una ventaja, que viene en 3 viales en vez de 4, 3 viales de 40 miligramos, entonces que nos va a ayudar a la preparación del producto
para unificar los 120 miligramos, que es la dosis que se necesitan para cada instilación, que esto va a beneficiar no solamente al paciente la preparación, que facilita la preparación, sino también para la precaución y la manipulación. Que este es un tema que después quiero tratar con los disertantes, de cómo es la preparación, que lo vamos a discutir, cuál es el cuidado que hay que tener, los residuos patológicos, cómo evitar la viralización y cómo prepararlo correctamente y cómo colocarlo y la indicación. Le he pedido a Diego que nos hable de epidemiología y patología y también que nos hable de los grados y que también del bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, que los últimos cambios que hubo con la Asociación Europea y la Asociación Americana de estos términos, que es importante que lo va a tratar. Y el doctor Scorticati, que nos va a hablar específicamente de cómo debe realizarse el tratamiento, en qué casos, que nos va a mencionar en los TA, en el carcinoma in situ y en el T1, o sea que creo que va a ser importante repasar todo esto, a pesar de que la vacuna la venimos usando de hace muchos años, pero repasar y actualizar algunos términos nos va a venir bien. Bueno, mientras Diego Barreiro va preparando su conferencia, vamos a escucharlo, va a ser un placer de empezar con Diego, que nos va a hablar del gold estándar por más de 4 décadas. Así que epidemiología y patología. Diego, la pantalla es toda tuya. Adelante, Diego. Bueno, arranco. Agradezco a Synergium, Biotech, a Bioprofarma Bagó y a la Sociedad de Urología por invitarme a dar esta charla. Voy a hablar de BCG, que es el gold estándar por más de 4 décadas en el tratamiento del cáncer de vejiga. Y bueno, muy rápido porque ya lo escucharon, por lo menos esto, pero bueno, el cáncer de vejiga es el 9º cáncer más frecuente en todo el mundo, con cerca de 550.000 casos diagnosticados en forma anual. 425.000 son hombres, 125.000 mujeres. Por lo que en el mundo un hombre de cada 100 en algún momento de su vida será diagnosticado cáncer de vejiga y una mujer de cada 400. Acá vemos en el planiferio la incidencia en hombres de cáncer de vejiga. Vemos en azul oscuro 16,1 por 100.000, esta es la incidencia. Vemos alta incidencia en América del Norte, en Europa y en Egipto. América del Norte y Europa es básicamente por tabaquismo, en Egipto por parasitosis vesicales. Vemos qué es lo que pasa con respecto a las mujeres. La incidencia que en hombres era más de 16 por 100.000, en mujeres baja a 3,6, las mismas áreas geográficas. Vemos esto que con el paso del tiempo, del año 2000 al 2015, vemos que en casi todo el planeta ha disminuido la incidencia de tabaco, de tabaquismo, menos personas fuman, salvo en algunos lugares de África. Esto en cuanto a los hombres. Y vemos lo mismo que está pasando con las mujeres. En los últimos 15 años ha descendido la tasa de pacientes fumadores. Pero no ha descendido la incidencia de cáncer de vejiga. ¿Por qué? Porque a pesar de que desciende la incidencia de tabaquismo, el aumento de la edad de la población, el aumento de la esperanza de vida compensa y seguimos con tasas más o menos estables de cáncer de vejiga. ¿Cuál es la presentación inicial del cáncer de vejiga? Bueno, históricamente, ya lo dijo Miguel, tenemos el cáncer superficial y el cáncer infiltrante. Pero vemos que este año en las recomendaciones de la Asociación Europea de Urología nos dice que no tenemos que hablar más de cáncer superficial, o sea, tenemos que hablar, ya no hablamos más de superficial e infiltrante, lo que aprendimos cuando nos formamos, tenemos que hablar de no músculo invasivo y músculo invasivo. Así como hablamos de cáncer de próstata sensible a la castración y resistente a la castración, ahora en vejiga tenemos que hablar de no músculo invasivo y músculo invasivo. El no músculo invasivo es la mayoría de los pacientes, el 75% de los cánceres de vejiga debutan como no músculo invasivo, el 50% no invaden la mucosa y son los TA, tenemos los in situ, tampoco infiltran la submucosa, y los T1 que infiltran la submucosa. Esto es el 75% de los tumores de vejiga. El resto son tumores infiltrantes, tumores músculo invasivos. O sea, la denominación tiene que ser no músculo invasivo y músculo invasivo. Nos vamos a enfocar en el tratamiento del cáncer de vejiga no músculo invasivo, que es para los pacientes que usamos la BCG. Y para clasificar los pacientes tenemos los grados, o sea, los grupos de riesgo.
hasta el año 1973 los cánceres de vejiga eran, según el grado de anaplasia, grado 1, grado 2, grado 3. Después la Organización Mundial de la Salud lo cambió a bajo grado y alto grado, y neoplasias papilares de bajo potencial maligno, que es esto. Vemos cómo cambió. Gran parte de los grados 2 han pasado a alto grado, y gran parte de los de grado 1 han pasado a bajo grado. Entonces, con los grados y el tipo de tumor tenemos la clasificación en grupos de riesgo. Tenemos tumores de bajo riesgo, que son los tumores primarios solitarios, un TAG1, tumores de menos de 3 centímetros, siempre y cuando no haya carcinoma in situ. Tenemos dos grupos predominantes, bajo riesgo y alto riesgo, y los riesgos intermedios son los que no clasifican ni para bajo riesgo ni para alto riesgo. En el alto riesgo tenemos los tumores T1, los tumores G3 de alto grado, los carcinomas in situ, o los tumores recurrentes que tienen más de 3 centímetros de diámetro. Y hay un subgrupo de tumores de más alto riesgo, que son T1, como vemos, T1G3 con carcinoma in situ concurrente, tumores que infiltran la uretra prostática, otros tipos de variante histológica o con invasión linfovascular. Vemos esto, hablando de vacunas, el cáncer de vejiga es un tumor muy antigénico. Son tumores que tienen, en esta tabla vemos todos los tumores, las mutaciones somáticas, la prevalencia de mutaciones somáticas. Vemos esto, el que tiene más mutaciones es el melanoma, pero melanoma, cáncer de pulmón, distintas variedades, y vejiga. O sea, vejiga sería el tercer tumor con más mutaciones. Esas mutaciones hacen que fabriquen neoantígenos, proteínas que son reconocidas por el sistema inmunológico. O sea que si uno busca un tumor que pueda responder a un tratamiento inmunológico, el cáncer de vejiga es uno de los más indicados. Vemos esto, vemos acá a la izquierda Albert Calmet y Camille Guérin. Calmet era médico y Guérin era un veterinario. Ellos desarrollaron la vacuna BCG, comenzaron a procesarla, a aislarla en el año 1908 y terminaron en 1920-21, luego de 231 pasos por medios de cultivo, hasta que desarrollaron la vacuna BCG de Lille, que este año se han cumplido 100 años. La primera vacuna de BCG fue para un recién nacido que la madre había muerto por tuberculosis, y se aplicó el 18 de julio de 1921, o sea, tenemos 100 años de BCG en la comunidad médica, y de esta cepa salieron todas las demás cepas que conocemos. Bueno, un trabajo de 1928, vemos que ya publicado por el Johns Hopkins, es un trabajo que compara casuísticas de autopsia, pacientes vinculando tuberculosis y cáncer, 886 pacientes de ambos sexos que murieron con focos activos de tuberculosis. Dentro de estos pacientes solamente el 1,2% tuvo enfermedad oncológica simultánea. Solo 11 pacientes de 800 tuvieron cáncer mientras tenían tuberculosis activa. En cambio, en otros pacientes que no tenían tuberculosis activa, de 886, 82, o sea, el 9% tuvieron cáncer. O sea, acá ya se proponía que la infección por tuberculosis confería una cierta defensa contra los tumores, contra la enfermedad oncológica. Y bueno, ya estamos en el año 1976, el doctor Álvaro Modales, una leyenda en neurología, publicó en 1976 el primer trabajo sobre BCG, publicado en el Journal of Urology. Hoy en día este trabajo, no sé si lo publicaría Journal of Urology, pero vemos que solamente tenía 9 pacientes tratados con BCG, de los 9 pacientes 7 respondieron. Pero vemos esto, que han pasado ya 44, 45 años de esta presentación, pero vemos que la forma en que aplicamos BCG hoy en día es la misma, ¿sí? Uso intravesical, 120 miligramos, se reconstituye en 50 centímetros de solución fisiológica y se inyecta se instila en la vejiga con un catéter de poco calibre, y se le avisa al paciente que tiene que retener líquidos o no tomar líquidos y retener en la vejiga por más de 2 horas la instilación. O sea, esto es lo mismo que estamos haciendo hoy en día, y la inducción dura 6 semanas, una aplicación semanal por 6 semanas. Esto mismo no ha cambiado en más de 4 décadas, es lo que seguimos haciendo en la inducción de nuestros pacientes.
Acá vemos otra publicación de Morales, 20 años después. Morales dice que la vacuna sirve en distintos países y siendo manufacturada por distintas empresas, o sea que es algo universal. Y vemos que esto, al esquema inicial de Morales, Lam y otros autores agregaron el mantenimiento, o sea, el mantenimiento con BCG adyuvante por resección e inducción de BCG aumenta la reducción en las recurrencias de un 32 a 65% menos de recurrencia, o sea que a la inducción descrita por Morales le agregamos un mantenimiento, una adyuvancia. Otro artículo más de Morales, ya del año 2008, estamos hablando de ya más de 30 años después, él ya habla que el protocolo original, él lo había diseñado en el año 1972, y dice que luego de 3 décadas de tratamiento con BCG, muchos pacientes han preservado su vejiga, su calidad de vida y han salvado su vida. Y vemos ahora ya a los 40 años, junio de 2017, 40 años de BCG, y está hablando como que la BCG es una inmunoterapia de la edad de piedra, pero sigue manteniéndose como un gol estándar. Hoy en día ya vemos todo el advenimiento de terapia inmunológica para el cáncer de vejiga avanzado, metastásico, y bueno, la BCG fue el pilar de tratamiento y sigue siéndolo para los pacientes localizados. Vemos esto, ninguna cepa de BCG es superior a otra. Estamos acostumbrados a la cepa del Malbrán y a la cepa danesa, que es esta amarilla. Hoy estamos presentando el Carcivac, que es una cepa rusa, que se utiliza también en algunos lugares de Europa, en Bulgaria y también en Turquía. O sea, es una cepa que ha comprobado su eficacia, pero bueno, debemos saber que ninguna cepa es superior a otra. Acá vemos una revisión sistemática, vemos distintas cepas de BCG en comparación con quimioterapia, que es mitomicina, vemos la superioridad de todas las cepas, y recalcan los autores, igual que lo decía Morales, ninguna cepa de BCG es superior a otra, y en todos los lugares del mundo la BCG es efectiva. ¿Y por qué eso? Vemos acá de los primeros trabajos del 908 al 1921 que se obtiene la BCG, todas las cepas han sido desarrolladas de la cepa originaria. Estamos hablando de la BCG rusa hoy, que ahora ya está en Argentina, pero tenemos otras cepas, la cepa danesa, que todas tienen el mismo origen. Y hay pequeñas mutaciones entre una y otra, pero son todas igual de efectivas. ¿Y cómo actúa la BCG? Hay muchos mecanismos de acción propuestos. Este es un esquema, vamos a tratar de explicarlo. Esto es la orina, la luz de la vejiga, esto es el urotelio, esto es por debajo del urotelio. Vemos la luz vesical, el urotelio. Vemos que administramos los bacilos de BCG, penetran el urotelio. En los capilares de la vejiga se reclutan monocitos. Los monocitos entran en contacto con los bacilos de la BCG, se forma un fagolisosoma y el monocito segrega citoquinas y se activa, transformándose en un macrófago activado, que tienen más receptores para la BCG. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos las células de cáncer de vejiga, los macrófagos activados y entrenados, porque el macrófago entrenado, lo que hacemos con la adyuvancia, o sea, con el mantenimiento de BCG, es mantener a los macrófagos activados. Vemos cómo estos son antígenos tumorales, estos grises. Los antígenos tumorales son captados por el macrófago, y los macrófagos activados con memoria para BCG segregan muchas más citoquinas que los monocitos al principio, o sea que el entrenamiento ayuda y el mantenimiento ayuda, y se segrega una cantidad importante de citoquinas que favorece la aparición de los natural killer que terminan destruyendo las células tumorales. Vemos esto, lo mismo, los monocitos, y cuando están activados los macrófagos entrenados, la calidad de respuesta inmune es mucho mayor y reconocen antígenos tumorales. Entonces el mantenimiento potencia la respuesta inmune. No es lo mismo hacer solamente una inducción sin mantenimiento, que tendría casi la misma eficacia que hacer mitomicina o quimioterapia local, que la verdadera ventaja con la BCG es cuando cumplimos el mantenimiento y mantenemos entrenadas a las defensas para que la respuesta inmune sea mayor. O sea, siempre
está la inducción de 6 semanas, pero hay que hacer sí o sí el mantenimiento. Bueno, las indicaciones, la Sociedad Argentina de Urología lo indica para pacientes de riesgo intermedio, de riesgo alto y riesgo alto que han recaído, que no quieran realizar cistectomía. Algo parecido a las guías europeas de este año, pacientes con recurrencia, BCG por riesgo intermedio, primario recurrente, BCG por 1 año, pacientes que han recurrido después de quimioterapia, también BCG por 1 año, y en los casos de alto riesgo, la BCG con mantenimiento de 1 a 3 años, y pacientes de muy alto riesgo que no quieran cistectomía, podrían entrar también con BCG de 1 a 3 años. En resumen, la BCG tenemos recomendaciones fuertes para... Perdón. Ahí está. Recomendaciones fuertes para pacientes con riesgo intermedio y pacientes con riesgo alto. Cambia el mantenimiento en riesgo intermedio es 1 año y para riesgo alto llega hasta 36 meses. Bueno, muchas gracias, Diego. Muy, muy interesante lo que planteaste de epidemiología y patología, era lo que quería escuchar. Le pedimos disculpas por este pequeño problema técnico que lo solucionamos y que ya tu charla se escuchó perfectamente bien. Así que vamos a dejar las preguntas para el final, así las compartimos entre todos y podemos discutir y hacer una especie de mesa redonda sobre el tema. Ahora vamos a escuchar al doctor Carlos Scorticati, que es el vicepresidente de la Sociedad de Urología y es profesor de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra de Urología. Doctor Scorticati, Carlos nos va a hablar de BCG y las recomendaciones para el manejo del cáncer no músculo invasivo, el tratamiento con Carcivac, o sea, el tratamiento con la BCG, que después de tantos años, como dijo Diego Barreiro, sigue siendo el gold estándar y sigue siendo para este tumor la elección, la primera elección de tratamiento. Ya veremos más adelante cuando aparezcan nuevas drogas, a ver si pueden reemplazar la BCG. Bueno, Carlos, si ya estás preparado, vamos a escuchar tu presentación. Bueno, ante todo, agradecimientos a la sociedad por invitarme a esta charla, a Miguel Costa. Hay obviamente conflicto de intereses con el laboratorio Bioprofarma Bagó. Y bueno, yo voy a hablar tratar de complementar un poco lo que dijo Diego, voy a hablar de BCG y sobre todo tocar los puntos de más controversia que hay actualmente con la misma. Sí está claro que el cáncer superficial de vejiga es o no músculo invasivo, como debemos decir ahora, es muy frecuente, tiene que ver claramente con el hábito de fumar. En el año 2019, 75.000 casos nuevos hubo de carcinomas transicionales en Estados Unidos, y esto originó 15.580 muertes. El 75% se presentaron como no músculo invasivo, el 70% fueron TA o carcinoma in situ, y el 30% T1 o alto grado, que son los de más riesgo. 2/3 de estos, luego de la RETU completa, recurren dentro de los 5 años, y a los 15 años recurren el 88% y progresan a músculo el 50%. Esto es la historia natural de la enfermedad, si no tratamos nosotros como especialistas de cambiarlo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento endovesical? El primer punto es evitar la recurrencia o eventualmente aumentar el intervalo libre de enfermedad. No es lo mismo estar resecando a un paciente cada 2 meses que resecarlo de vuelta a los 5 años. Y obviamente evitar que el tumor recurra. El 50 al 70% de los pacientes tratados solo con resección presentan recurrencia. Y el 20 o 30, lo que es peor, presentan progresión a un estadio o grado superior o a una enfermedad músculo-infiltrante. El segundo punto es evitar, como dije antes, la progresión, porque la progresión va a requerir un tratamiento más agresivo, con más costos, tanto para la calidad de vida del paciente como para la salud y para el sistema de salud. Hay que aclarar que la BCG también se puede usar como tratamiento, es decir, solamente es tratamiento cuando estamos tratando el carcinoma in situ. Sabemos que el carcinoma in situ es una enfermedad difusa de la vejiga, ¿sí?, que toma la totalidad de las paredes del epitelio transicional, que si bien no invade la lámina propia, es imposible resecar toda la mucosa de la vejiga, y son tumores que, librados a esa evolución, evolucionan rápidamente a la metástasis
ganglionares inicialmente al año de su presentación. Entonces, la BCG va a ser también tratamiento para el caso del carcinoma in situ. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Bueno, muy bien los habló Diego antes: tamaño, grado histológico, la presencia de invasión de la lámina propia o un carcinoma in situ asociado, su multifocalidad, una citología positiva en el posoperatorio, la afectación de la uretra prostática y un intervalo breve entre el primer tumor y la recurrencia. Ese es el intervalo entre el primer y el segundo tumor. Yo siempre digo que hacer oncología es un poco como ir a cazar. Uno tiene que conocer al enemigo o al animal que va a ir a cazar para elegir qué arma va a llevar. Si uno va a cazar pajaritos, va a ir con aire comprimido; si uno va a cazar liebre, va a ir un rifle; y si va a cazar leones, tiene que llevar un Mauser, porque si le erramos al león, el león nos comió. Estas tablas virtuales son muy prácticas para reconocer qué tipo de agresividad va a tener el tumor. Esta es la tabla del ORTC, que es probablemente una de las más utilizadas en el mundo. Esto es una tabla virtual, uno lo puede cargar fácilmente en una computadora, donde los tamaños, donde los criterios que se usan son el tamaño, los números de tumores único, de 2 a 7 o más de 8, el diámetro tumoral, menor de 3 centímetros o mayor de 3 centímetros, la tasa de recurrencia primaria, la categoría TAT1, la presencia de un ciclo concomitante, o la clasificación del grado de la OMS, que si bien esto no se usa más en OMS, se usa ahora grado leve y moderado, es aplicable. Con todo esto, se hace un claro cálculo de la probabilidad que tiene nuestro paciente de tener una recidiva al año, una recidiva a los 5 años, una progresión al año y una progresión a los 5 años. Esto nos permite darle al paciente un claro pronóstico de lo que puede pasar con él, y a su vez nos permite elegir las armas que vamos a utilizar para combatir esta enfermedad. Acá hay 3 ejemplos claros. Por ejemplo, este es un tumor primario con una categoría TA, con un solo tumor, con un grado histológico básico, un tumor menor de 3 centímetros. Bueno, la posibilidad de que este paciente tenga una recurrencia al año del 0,15, la progresión del 0,2, y a los 5 años del 0,31 y del 0,08. Es decir, es un tumor que va a tener una evolución benigna. Este es un tumor ya de grado intermedio, tiene una recurrencia menor al año, tiene una invasión de la lámina propia, son de 2 a 7 tumores. ¿Sí? Este paciente tiene una probabilidad de recurrencia al año del 0,38 y una probabilidad de progresión a los 5 años de 0,62. Y este es un tumor de alto riesgo, ¿sí? Recorrió en menos de un año, este 1, etc. Y como vemos, su probabilidad de recurrencia al año muy alta, 0,61, y la de progresión ya es significativamente alta, 0,17. Igualmente a los 5 años. Entonces, ahí vamos a tener 3 tumores con 3 evoluciones diferentes, y tenemos que poder elegir nuestra mejor arma para combatirlo. Este es el modelo español, es el modelo del Club Urológico Español de tratamiento oncológico, que es muy semejante y que tiene una utilidad práctica acá bastante semejante, y que lo usan bastante en Europa. Esto ya medio lo dijo Diego. Lo que sí podemos decir ahora es que el tratamiento del cáncer no músculo invasivo de vejiga y del carcinoma in situ, la BCG está claramente con un grado de recomendación A, no solamente en los tumores T1, sino en el carcinoma in situ, los tumores recurrentes y los tumores que invaden la uretra prostática. La quimioterapia vesical tiene un grado de recomendación A únicamente en tumores de bajo riesgo, ¿sí? Y la cistectomía tiene un grado de recomendación B, la cistectomía temprana, cuando se haya recaída la BCG. ¿Cuál es el gold estándar para el alto riesgo? Según la Asociación Europea, la Asociación Americana, es la BCG más inducción con el esquema del Southwest Oncology Group, que es el esquema del AM de 3 años de inducción más mantenimiento. Para la Asociación Europea es el de 1 año y eventualmente 3 años solamente los tumores de alto riesgo. La clasificación del NCCN nos da las mismas indicaciones, así que esto no está discutido en ningún lugar del mundo y el tratamiento ya está establecido. Bien, como dijimos antes, estos son diferentes artículos sobre la falta de drogas que hubo hace un tiempo por cuestión de costos o por diferentes motivos, ¿sí? Pero la verdad es que una de las drogas que más falta hizo en el mundo fue la vacuna de la BCG, el Mycobacterium bovis atenuado que tenemos dentro de la BCG. Y eso trajo realmente problemas, tanto problemas trajo que hubo hasta recomendaciones. Esto es una recomendación de qué hacer ante la falta de BCG. Imagínense que si las sociedades estaban recomendando qué hacer ante la falta de BCG, la cosa era grave. Gracias a Dios hoy en la Argentina contamos con una nueva cepa disponible y eso nos va a dejar un poco más tranquilos.
Pero piense que en ese momento se aconsejaba, por un lado, mejorar la calidad de la RTU. Se supone que la calidad de RTU tiene que ser buena siempre. Después, administrar, regular a quién se le va a dar la BCG. Si darle la BCG solamente a tumores de alto riesgo, muy alto riesgo, pero los de riesgo intermedio le íbamos a perder el tratamiento y van a tener problemas graves. Por otro lado, usar tratamientos intravesicales alternativos. Si hay un gol estándar, usar un alternativo no es bueno. Indicar una cistectomía radical como tratamiento inicial. La verdad que no es fácil sacarle la vejiga a un paciente porque no hay BCG. O investigar, entrar en estudios clínicos. Es muy importante a esta altura recordar que la RTU es un estándar hoy en el mundo, está recomendado por todas las guías. Este es el trabajo original de Herr, en el cual él demostró que en la segunda RTU, si el paciente se sometía a una segunda RTU, había un 30% de tumor residual y disminuyó la progresión a 3 años de estos tumores. Es decir, la segunda RTU en cáncer de alto grado mejora la tasa inicial de respuesta a la BCG y reduce la frecuencia de recurrencias y la tasa de progresión. Entonces, antes de empezar con la BCG, hagamos las cosas bien y tengamos la RTU. Este es el trabajo del 2014 de Stafiox, en el cual las curvas demuestran claramente que repetir la RTU mejora enormemente las tasas de respuesta a la BCG. ¿Cuál es el agente ideal cuando tratamos una terapia endovesical? ¿Sí? El agente ideal debe ser eficaz, económico, de baja toxicidad local y con una absorción sistémica mínima. Si nosotros hacemos más daño que beneficio, no nos va a servir. La BCG cumplió estos criterios, esto lo habló bien Morales, fue Morales el primero en presentar esos 9 casos. Este trabajo fue tan importante que fue publicado en el 76, pero fue republicado en el año 2002 en la revista, en el Journal of Urology. Y la verdad que fue la punta del iceberg para después una gran experiencia mundial en el tratamiento y un cambio de paradigma en el tratamiento del cáncer superficial de vejiga. Bueno, entonces, ¿cuáles son las controversias? La primera controversia es la dosis, porque esa dosis que estableció de 120 miligramos, que la estableció Morales en ese estudio, no tenía una evidencia de por qué se ponía esa dosis. Simplemente se puso esa dosis fue la que dio. Lo primero que se empezaron a hacer esa pregunta si la dosis estaba bien fue el grupo español, con Martínez Piñeiro, también grupo urológico español de tratamiento oncológico. Y ellos hicieron un primer trabajo donde tomaron 500 pacientes, tuvieron un follow-up interesante, 69 meses, 252 estaban con dosis estándar y 247 en dosis reducidas. De lo que estaba en dosis estándar, el 11% progresó y el 28% residuó. Y lo que tenían dosis reducidas, el 13.8% progresó y el 31% residuó. Estas diferencias no fueron estadísticamente significativas. Lo que sí fue estadísticamente significativo es que disminuyeron la toxicidad de los pacientes, tanto toxicidad local como toxicidad sistémica. Este trabajo fue después replanteado, este es el grupo europeo, ya un trabajo más importante, con 1.805 pacientes, en cual dividieron los pacientes en full dosis y un tercio de la dosis, con 1 año de mantenimiento y con 3 años de mantenimiento. En total 1.800 pacientes, 51 instituciones incluidas, y los resultados fueron estos. Esto es muy sencillo. Verde es los que completaron el tratamiento. Acá tenemos un tercio de dosis, full dosis 1 año, un tercio de dosis, full dosis 3 años. Como ven, los que completaron el tratamiento son prácticamente los mismos los dos. No hubo una mayor abandono de pacientes para el tratamiento y la finalización del tratamiento fue en los dos grupos. Es decir, que la dosis reducida no aumentó el número de pacientes que terminaban el tratamiento. Y después la causa de abandono del tratamiento, estos son cuando el paciente abandona por toxicidad, el rojo más oscuro, esto cuando el paciente tiene recurrencia y esto cuando tiene otras causas. Todo esto da una estadística no significativa. Y los grupos eran bastante comparables entre sí. Cuando uno ve la curva, entonces fíjese que los efectos locales, 195 contra 205, lo mismo, y a 3 años 67 contra 68, lo mismo. Efectos sistémicos, 27% y 30, estadísticamente lo mismo, 31 y 33, estadísticamente lo mismo. Es decir, no hubo diferencias estadísticamente significativas a favor de dosis reducidas, ni siquiera en la indicación de lograr que más pacientes no abandonen el tratamiento. Como habíamos dicho antes, el
hubo una recomendación de tratar de intentar hacer otras cosas para bajar la BCG. Este fue el grupo Nimbus, fue un grupo muy grande, importante, con muchos países en el mundo que entraron, y que lo hicieron, dijeron, bueno, si bajar la dosis de la BCG no da mejores resultados, ¿por qué no disminuimos la frecuencia? ¿Sí? Y elaboraron un trabajo en el cual los pacientes tenían que ser BCG naïf, tenía que ser tumor de alto riesgo, se les hacía RTU, y a todos se les hacía RTU. Este es un único trabajo, uno de los pocos trabajos que a todos los pacientes con BCG se les realizó RTU. Y después se lo randomizó a frecuencia estándar o a frecuencia reducida. ¿Sí? Este fue el esquema. En total, los pacientes que tuvieron frecuencia estándar realizaron 15 dosis BCG, y los que tuvieron frecuencia reducida realizaron 9 dosis de BCG. En total hubo 165 pacientes que completaron la randomización en los dos grupos. Como vemos, las características de los pacientes y de los tumores, y de la presencia de carcinoma in situ, el número de tumores, el tipo de cáncer, etc., eran semejantes, el estudio era estadísticamente significativo, y estas son las curvas. Estas son las curvas de todos los pacientes, y estas son las curvas de los pacientes que completaron 6 meses, porque el estudio se tuvo que suspender justamente por esto, porque la diferencia de la curva era muy grande, el intervalo de confianza era muy grande, la P da una estadística muy en contra de la dosis, de la disminución de la frecuencia de las dosis, ¿sí? Y el análisis estadístico mostró claramente que esto era muy inferior a la dosis estándar. De esa forma se suspendió el estudio, se le ofreció a los pacientes que estaban en el grupo de dosis reducida, de frecuencia reducida, pasar al programa estándar, y se demostró ampliamente que no hay que bajar la dosis, es decir, ni dosis reducida ni frecuencia reducida han demostrado ser efectivas. Tenemos que seguir con el estándar que tenemos hasta ahora. 2 palabras más sobre terapia de mantenimiento. En realidad la terapia de mantenimiento es la única que ha demostrado disminuir la progresión. Este fue un estudio de LAM. LAM fue el que trabajó con el grupo, el SWOG, y el que propuso el esquema de 6+3 por 3 años. Y acá lo compara, ¿sí?, con RTU sola o con RTU más quimioterapia, y claramente hay un beneficio a favor de la BCG, pero en su punto más débil, que es el de la progresión. No en disminución de la recurrencia ni la frecuencia de recurrencia, que eso ya estaba claramente establecido, sino que la BCG disminuye el riesgo de progresión con respecto a RTU sola y con respecto también a RTU con quimioterapia, aunque sea con quimioterapia de mantenimiento. Sí, como dijimos antes, no todos los esquemas de mantenimiento son iguales. El más importante es el de 1 año, más utilizado en Europa, y el de 3 años, que es el estándar en Estados Unidos, pero tampoco hay una clara superioridad demostrada a favor de uno u otro estudio. Un puntito a tarde, estos son trabajos un poco más viejos, porque la discusión a favor de BCG fue tan a favor contra el tratamiento con quimioterapia endovesical, que ya quedó como un estándar, y la utilización de la quimioterapia queda para BCG refractarios, BCG intolerantes o BCG recaídos. ¿Sí? En este estudio se evaluaron 11 estudios clínicos, 2.749 pacientes, 1.421 con BCG, 1.328 con mitomicina, una media de seguimiento de 26 meses, y un intervalo de confianza del 95%. 6 de los 11 estudios tenían BCG con mantenimiento, otros 6 no, y 5 de 11 sin mantenimiento o menor de 6 meses. La recurrencia global con BCG fue del 38% y con mitomicina fue del 46%, como decíamos antes, sin tratamiento endocavitario es del 70%. La superioridad fue ampliamente estadísticamente a favor de la BCG. Por supuesto, la toxicidad fue frecuente, fue la cistitis en el 53% de los casos, pero el tratamiento endocavitario con quimioterapia, la mitomicina, tuvo 40% prácticamente también de toxicidad local. La conclusión del estudio, que adyuvancia con BCG con mantenimiento con 12 dosis o más es efectiva y superior a la mitomicina para la profilaxis y recurrencia de los tumores T1 en grupos de alto riesgo. Los efectos adversos son manejables, aunque sabemos también que la terapia con BCG tiene un índice de abandono bastante significativo. Otro punto de controversia, ¿qué pasaba con los viejitos, con los señores de más de 80 años o con pacientes con muchas comorbilidades? Este es un trabajo bastante reciente, del 2018, en el cual este grupo de pacientes evalúan la eficacia y seguridad del protocolo de inmunoterapia endovesical personalizado con BCG quincenal para pacientes ancianos, ¿sí?, con enfermedad no músculo invasiva.
Fue un estudio retrospectivo, es un punto débil, monocéntrico, otro punto débil, no aleatorizario. Fueron 200 pacientes de 80 años recién diagnosticados. En un grupo 1 se hicieron 100, que eran pacientes frágiles, que tenían índice de comorbilidades altos, ASA altos, una media comorbilidad de Carlson mayor o igual a 3, y en el grupo 2 era paciente también de más de 80 años, pero que tenían un estado general mucho mejor que el otro grupo. La idea era ver si había algún grupo en el cual la BCG estaba contraindicada. Todos los pacientes recibieron el esquema, la edad promedio fue, fíjese, 86 años y 85 años. Y esto es los resultados. En el grupo 1, la presencia de pacientes libres a la primera citoscopía de recurrencia fue 69% y 71% en el grupo 2, a los 2 años, de 57 y 55, y la progresión de 20 y 14. No hubo diferencia entre los dos grupos, y por otro lado, ahí está la curva, los dos grupos anduvieron iguales, y por otro lado se demostró que la toxicidad era aceptable y comparable a la de los grupos en general. La conclusión de ello es que en cáncer músculo invasivo de alto grado, es un tumor agresivo, es muy importante hacer todo lo posible para reducir el riesgo de recurrencia y progresión. Y eso hoy por hoy es BCG. La edad de los pacientes se considera un factor de riesgo real, pero no disminuye la respuesta ni la tolerancia, ni aumenta enormemente la toxicidad. Como conclusión, a nuestros pacientes añosos también tenemos que hacerle BCG, aunque nos dé más miedo las complicaciones. Hay que tener, obviamente, cuidado, pacientes que no estén obstruidos por el residuo, vaciar en la vejiga, etcétera, pero se puede hacer perfectamente. Ahora, esto lo estamos diciendo todos hace mucho tiempo, las guías están escritas, se escriben, se reescriben, pero el problema que hay, y lo demuestra la literatura, es que no se cumplen las guías. Este es un trabajo de la revista Cáncer de hace unos años, en el que se avalaron 4.445 pacientes, con 2 años de seguimiento con cáncer superficial de alto riesgo. Solo uno de los 4.545 pacientes recibieron todas las recomendaciones. Es decir, se le hicieron todas las citoscopías que había que hacer, los papanicolau que hacer, la RRTU que había que hacer, la BCG o la quimioterapia posoperatoria que había que hacer. Y muchas de esas fallas, que muchas veces nosotros le echamos la culpa al paciente, decimos, no, el paciente no vino, el paciente abandona, el paciente no tolera, el 42% de la causa del error era de los médicos, no era del paciente. ¿Sí? Este es otro trabajo, la revista Cáncer de 2013, se demuestra que la guía especial de vejiga. Fíjense, un trabajo de 8 centros de referencia italianos, 8 centros de referencia en cáncer no músculo invasivo de vejiga. Se evaluaron 344 pacientes de alto riesgo. La RRTU se realizó solamente en el 50% de los casos. La BCG en el 66% de los casos había que hacerla. La BCG ya es estándar hace 20 años. Y la quimioterapia solo en el 13% de los casos. En los casos de tumores de bajo riesgo, 1 de cada 3 recibieron una única instilación. Es decir, 2 que la tenían que recibir no la recibieron. Conclusión significante de su uso de la recomendación de la guía. Tenemos que trabajar en las guías y trabajar también en que las usemos y las hagamos. Bueno, pasamos por Italia, que es un país muy parecido a Argentina. Digamos, nosotros tenemos muchos italianos y los italianos tienen mucho nuestro, y eso no es bueno. Pero vamos al supuestamente uno de los países del mundo más serios, Alemania. Cuestionario respondido por urólogos, ¿sí? Conclusión, 350 urólogos. La instilación posoperatoria no es un tratamiento estándar. Una minoría de los pacientes de alto riesgo recibió SG, y la mayoría recibió mitomicina y doxo que no están recomendadas. Es decir, lo que está pasando, lo que pasa acá, pasa en todo el mundo, y si pasa en Alemania, no quiero pensarlo acá. Así que debemos trabajar mucho en concientizar esto. Y ya les dije, esto no pasa por causa del médico, del paciente, sino que también pasa por causas socioeconómicas y muchas veces por las malas indicaciones de los médicos. Muchas gracias. Han sido 2 charlas excelentes. No van a quedar muchas preguntas para hacer, pero puede ser que aparezca alguna. Si no, voy a hacer algunas yo. Las 2 charlas fueron muy, pero muy buenas. Es lo que yo quería escuchar. Y Carlos, hiciste un exhaustivo examen de todos los tratamientos. Vamos a las preguntas. Hay una pregunta que estuve viendo en el chat, que después voy a hacer algunas mías, que preguntan si después de, a ver ustedes qué opinan, si después de hacer todo el tratamiento de los 3 años hay una recidiva, habría que ver qué grado, si es de alto grado o bajo grado, o si tenía carcinoma in situ o no, pero pregunta, ¿qué respuesta hay para estos pacientes donde hay una recidiva después del tratamiento de 3 años?
A ver, ¿quién quiere responder? Diego, empecemos por Diego. Después del tratamiento, bueno, primero Le es das así. una oportunidad, si es de bajo riesgo, sí, si es de alto riesgo, no. Sí, si es de alto riesgo, bueno, ahí tenemos, o se está indicada una cistectomía o se puede hacer un retratamiento con BCG. Pero bueno, evaluando la respuesta, hay gente que quiere preservar la vejiga y pacientes que no. Uno puede directamente ir a una cistectomía, más si hay in situ. Sí, eso desde ya. Hay que ver el paciente en particular, puntualmente, el estado general, la edad del paciente. Hay que conversar con el Pero un paciente si lo paciente vamos a... sí, que recae después de 3 años no es tan mal pronóstico como uno que recae antes de los 6 meses. Exactamente. Completó el tratamiento completo, 3 Sí, años. habrá que discutirlo con él. Si es de alto riesgo, tiene carcinoma in situ, sí va a la cistectomía. Sí, si Pero no quiere, se puede hacer una reinducción con se BCG. puede hacer una revisión. Vos, Se Carlos, le ofreces eso mismo al paciente, estás con la misma opinión, haces una indicación de nuevo de BCG o lo llevas a quimioterapia con alguna de las drogas nuevas o inmunoterapia. Bueno, los protocolos, hay un protocolo de BCG con NIBU que se está estudiando ahora, vamos a ver qué pasa con eso. El estándar hoy para ese paciente es la cistectomía precoz, ¿no? Hoy el paciente, la guía, lo que recomienda en paciente recaído en la terapia de mantenimiento es la cistectomía precoz, porque acuérdense que cuando hacemos cistectomía, que la indicamos como cistectomía temprana, más del 50% es una cistectomía avanzada con enfermedad ganglionar. Entonces tampoco demoremos la cistectomía. Paciente que tuvo su oportunidad, recibió un tratamiento completo, lo toleró y recayó, es un paciente de muy alto riesgo como para seguir preservando. Después nosotros hicimos un trabajo que lo publicamos en la SAU, que fue en pacientes muy anosos y con muy alto riesgo de cistectomía, o que no aceptaron la cistectomía, que le hicimos gencitabina endovesical y que tuvo un índice de respuestas significativo. Pero bueno, esas son, no es el estándar. El estándar es, hoy por hoy, la cistectomía temprana. Perfecto. ¿Y qué opinan con los pacientes que le tienen que suspender la BCG por síntomas irritativos? ¿Qué le ofrecen como segunda línea? ¿Diego? Yo, si puedo manejarlo con anticolinérgicos, corticoides, AINES, y remite, esperamos. En algunos casos he bajado la dosis a 1/3 de dosis si el paciente lo manejaba, en otros casos no lo manejaba. Y bueno, hay uno, si en caso suspende el tratamiento, si son intolerables los síntomas, yo he tenido pacientes con una vejiga de 150 centímetros cúbicos, medio retraída, no lo toleraba, y bueno, estamos a la espera a ver si recae, irá a cistectomía. Pero generalmente con corticoides, antiinflamatorios, se puede manejar. Perfecto. En el caso que el paciente hace 37,5 de fiebre, es un tema. Ahora, cuando hace 38,5 es otro tema. ¿Qué hacen ustedes? ¿Suspenden el tratamiento? ¿Le piden un cultivo? ¿Le dan antibiótico? ¿O ya le indican isoniazida 300 miligramos? Si el paciente tiene más de 38 de fiebre, después de 48 horas de realizar la instilación de la BCG, la indicación es, bueno, siempre hacer un cultivo, porque también puede haber una infección por el cateterismo, pero siempre hacer un cultivo y ya empezar con isoniazida 300 miligramos día. Perfecto. El paciente debería responder en 48 horas. Si no responde en 48 horas, ya tiene indicación de agregar la rifampicina. Perfecto, perfecto. Con respecto, ya que estamos en este tema ya de la BCG, con respecto, porque nadie está cumpliendo, en muchos países y en nuestro país especialmente, no se cumple, como dijiste vos, las recomendaciones de las guías. Pasa con las recomendaciones como ser que dicen que tenemos que hacer tuberculina, y estoy seguro que ninguno de los dos hacen la tuberculina, salvo que el paciente tenga antecedentes familiares o con convivencia de tuberculosis. ¿Están de acuerdo? No seguimos las recomendaciones. ¿Estamos de acuerdo? Yo en la práctica no hice nunca la tuberculina. Por eso, creo que nadie de los que están escuchando hizo tuberculina. No. Que el tema es ese. Y lo mismo que las guías también dicen, algunas guías recomiendan una instilación inmediata posoperatoria, cosa que en nuestro país no la podemos hacer porque los auditores nos piden la anatomía patológica y nadie hace eso. ¿Están de acuerdo con eso? Que no cumplimos con esas normas también.
porque no lo podemos hacer en nuestro país. Eso es una batalla perdida que tenemos, porque la realidad ya en muchos tumores es un estándar, ¿no? En tumores superficiales es un estándar, ahora se utiliza también la mitomicina gel para tumores del árbol urinario superior, es decir, pero bueno, tendremos que educar a nuestros auditores, seguir trabajando desde la sociedad con eso. Sí, me parece bien el tema este de la educación médica continua que estamos haciendo con los webinars, con los simposios y los congresos, así como tenemos que enseñar que se debe llamar no cáncer superficial de vejiga, sino no músculo invasivo. Pasa lo mismo con el cáncer de próstata, con resistente a la castración, con las nuevas drogas. Bueno, tenemos que seguir haciendo educación. Y ya que podemos entrar en el tema de la preparación de la BCG, que hay veces es un tema que en algunos casos en los hospitales puede ser que realicen la instilación un enfermero, en otros casos en los consultorios lo hace directamente el urólogo, o en muy poquitos casos lo puede hacer un oncólogo que haga. Los oncólogos tienen dificultad para el manejo de la uretra, que eso hay que tener cuidado con el manejo de la uretra, de suspender la instilación si hay algún sangrado o hay algún problema. Hay pacientes que ya tienen estrechez de uretra o tienen un adenoma de próstata grande que trae dificultad para colocar la sonda. Entonces ahí quería preguntarles cómo ser el tema de que estaba muy difundido de la rotación del paciente, 15 minutos del lado derecho, 15 minutos del lado izquierdo, boca abajo, boca arriba. ¿Ustedes están de acuerdo? La La vertical. parabólica. La parabólica, que se pongan cabeza abajo. ¿Están de acuerdo eso? Vamos a aclararlo porque todavía siguen, y eso lleva mucho tiempo para bloquear un consultorio. Yo la verdad que no lo hago nunca. En realidad, si uno vacía completamente la vejiga se transforma en un espacio virtual, salvo los 50 centímetros cúbicos que uno agrega de solución fisiológica, que va a estar en contacto con prácticamente la totalidad de la mucosa de la vejiga. Son recomendaciones que alguna vez se hicieron, pero que en realidad en la práctica clínica no tienen valor, digamos. Absolutamente, estamos de acuerdo. Y también para la mitomicina pasa lo mismo, ¿no? Sí. Estas son cosas que quedaron en el tiempo y se siguen repitiendo y bueno, hay que desmitificar, ¿no? O sea, el tema es vaciar bien la vejiga, decirle al paciente que 4 horas antes no tome líquido y 2 horas después no tome líquido y punto. Ahí estamos todos de acuerdo, pero por lo Hay que menos... tener Sí, Diego. cuidado, sí, no, cuidado al prepararlo. Ahora, hoy en día estamos todos con máscara y con antiparras, pero bueno, a veces uno preparando la BCG puede saltar líquido, puede saltar a los ojos o contaminar la camilla. O sea, la correcta colocación de BCG hay que reconstituirlo al llenar el frasquito. Muchas veces uno pone mucho líquido y refluye. O sea, no poner más de 1 centímetro cúbico por frasquito, dejarlo y aspirarlo. Y si uno puede usar jeringas Luer Lock, que las Luer Lock son las que tienen como una rosquita, así la aguja queda trabada. Exacto, eso es muy importante, sistema cerrado para la preparación. Y el tema ahora con el COVID nos viene bien porque estamos todos con barbijo y con máscara, porque siempre yo le recomendaba a mis médicos que usaran anteojos esos grandes para taparse los ojos, porque tuve un caso en el servicio de uno que se contagió, así que eso es muy importante. Y la aerolización, si se hace mucha presión en el frasco, puede producirse. Y todos estos son residuos patológicos que hay que descartar con mucha seguridad, y donde lo preparamos tenemos que tener cuidado de que no salpique nada y que no se contagie tanto el enfermero como los médicos y no afectar al paciente, ¿no? Lo mismo las recomendaciones, sí, las recomendaciones para los pacientes que deben orinar sentado y después desinfectar bien el inodoro. Estas son cosas que repetimos, pero como hay tanta gente conectada y muchos residentes también, para que quede claro el tema, ¿no? ¿Están de acuerdo? Una pregunta hago yo ahora, si puedo. Yo muchas veces en la RTU, cuando veo que tengo una próstata grande, ya cuando estoy resecando el pólipo, muchas veces reseco un lóbulo de la próstata para después poder instilarlo más tranquilo. A veces cuando en la residencia a un paciente le han instilado mitomicina en el cuerpo esponjoso, tuvo una necrosis, o sea, es un tema. Yo a veces hago RTU de un lóbulo de la próstata para desobstruir al paciente y poder cateterizarlo más fácil, ya cuando uno prevé que es para
para tratamiento endovesical. No sé si hacen lo mismo. No, yo en general no. Pero bueno. Digamos, lo que sí me tomo la precaución es que cuando le pongo el catéter vacío bien la vejiga para que no le quede nada orinar en la vejiga, y si veo que es un paciente que va a tener residuo, lo vuelvo a citar a las 2 horas al consultorio y le vacío completamente la vejiga, para que no quede. Esa es una precaución que hay que tener, digamos. Si el paciente tiene residuo, hay que volver a cateterizarlo y vaciarle la vejiga completamente. Claro. Sí, esas son pequeñas precauciones que tenemos que tener. Lo mismo la preparación de no estar agitando el frasco muy fuertemente y hasta que esté bien homogéneo y llenar los 3 frascos en 50 mililitros. Y el tema de las relaciones sexuales, que es otro de los consejos que tenemos que dar a los pacientes, que usen profiláctico cuando van a tener relaciones sexuales y están en pleno tratamiento, ¿no? Y si el paciente tiene fiebre o tiene algo, bueno, desde ya es suspender por una semana y empezar después de nuevo, después que le hicimos el cultivo, para resaltar nuevamente esto y el antibiótico hasta que pase los episodios de fiebre, ¿no? Claudio, Coren, ¿querés ver si hay alguna pregunta en el chat para responder? Sí, cómo no. Tenemos varias. Dice Meymar Espinosa, pregunta, ¿qué alternativas existen cuando existe fracaso tras BCG? ¿Qué papel juega el pembrolizumab en este contexto? Y si está disponible en Argentina. Carlos o Todavía no está disponible el Pembro en Argentina. Y, y ya lo dijo Carlos, si recae post tratamiento de BCG, la citectomía temprana. O si el paciente no quiere, bueno, se puede hacer y si sigue siendo no músculo invasivo, puede hacer un retratamiento con BCG. Pero Pembro todavía no hay para estos pacientes. Fantástico. Salvo algún trial. Correcto. O sea, lo estándar es la cistectomía hoy. La pregunta fue referida a ver si alguno de ustedes tiene alguna experiencia o no. El doctor Fabián Llaga dice, felicita a ambos, y algunos utilizan BCG de mantenimiento con un esquema de LAM. ¿Lo hacen semejante a la mitomicina? O sea, dosis mensual por 12 meses. ¿Qué experiencia tienen? Y si tienen alguna indicación a hacer este esquema. Creo que ya lo aclaró un poco Carlos eso, ¿no? Sí. Vos utilizás el esquema de LAM. Después hay otras preguntas. ¿Qué lugar tendría la quimioendovenosa y la radioterapia en los pacientes recaídos? Creo que ninguna. No sé ustedes si quieren contestar algo de esto, pero me parece que no. Recaído superficial no tiene ninguna indicación. No tiene ninguna indicación. Recaído infiltrante, sí. Absoluta, absoluta. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, a ver, o a Diego o a Carlos. ¿Qué opinión tienen y si tuvieron alguna experiencia con respecto a lo que es las terapias de combinación? Cuando me refiero a terapias de combinación, me refiero a BCG más quimioterapia intravesical versus BCG sola o tratamiento combinados con interferón. De hecho, en muchos trabajos y fundamentalmente en las guías europeas lo nombran mucho y quería saber si ustedes habían tenido alguna experiencia y si no la tuvieron, qué conocimiento tienen de acuerdo a la bibliografía que hayan consultado. Yo no tengo experiencia personal, pero sí los trabajos iniciales daban un trabajo, sobre todo en la asociación con interferón, ¿no? Daban una respuesta inicial, después se demostró que no era mejor que la BCG y el costo era mucho más alto, y la verdad que hace un par de años, creo que hace 2 años ya no se ve más un nuevo trabajo con interferón. Y con respecto a la asociación con quimioterapia pasó lo mismo, hubo una era que se investigó, se trabajó y los resultados no fueron superiores a BCG, y al no haber superioridad abriendo un estándar, los estudios quedaron prácticamente descartados. Ahora sí hay estudios nuevos con, ya lo dije antes, con BCG más NIVU, y bueno, esperaremos los resultados, por ahora son protocolos, son trials, y reservados a pacientes BCG refractarios o recaídos, no como primera línea. El pembrolizumab se vende en Argentina, ¿eh? El pembrolizumab. No tiene indicación para vejiga. No tiene indicación. Sí, hay que esperar la indicación para vejiga. Está bien. Ahora hago mientras buscas otra pregunta en el chat. Dale, tengo una de acá de Nicolás. ¿Creen que es una ventaja que venga en 3 viales el Tarcivac, a diferencia de los otros que vienen en 4 viales, como para mejorar la protección y la facilidad de la preparación? Y si vendrían 2 sería mejor, y si vendrían 1 sería mejor. ¿Opinan eso lo mismo?
que venga en 3 vial es una ventaja, ¿no? Y sí, cuanto menos manipulación haya, es mejor para nosotros. Y si alguno quiere usar un tercio de dosis por algún motivo, ya es más fácil. Ya tiene el tercio de dosis preparado, pero Acá tenemos una menos manipulación. pregunta muy interesante de Verónica Robles. Dice, ¿qué limita el diagnóstico de síntomas irritativos propio de la BCG endovesical y la toxicidad local? Interesante, ¿eh? ¿Qué limita el diagnóstico? Claro, claro. Ella pregunta, o sea, hay síntomas que son generados por la misma BCG y otros síntomas que pueden ser por alguna toxicidad local, propio de la instilación y demás. O sea, Bueno, sí, los ¿se síntomas de la entiende? BCG, generalmente los primeros días post aplicación, el paciente tiene disuria, tiene un cuadro irritativo, y es bueno, pero yo al paciente le digo que no se preocupe, que eso que está, si se inflama la vejiga y tiene síntomas irritativos, es que está actuando, va a generar más reacción que si no siente nada. El paciente que yo le instilo y dice, no pasó nada, es raro. Es Y raro. después, lo otro es buscar traumatismos al cateterizar al paciente. Yo tenía un paciente con prostatitis por BCG y estuvo un mes dando fuego el paciente. Fue un desastre. Hasta tuve que hacer una RTU para poder desobstruirlo y resecar parte, vinieron granulomas. O sea, tuvo que llegar a una RTU por capaz que habré puesto mal el catéter o parte de la BCG tocó la próstata o lastimé y se produjo una prostatitis por BCG, que es bastante complicado. Pero eso está vinculado al manipular la uretra y al estirarlo. Correcto. Acá hay otra pregunta interesante. Dice, ¿qué cuidados, o sea, seguramente qué tipo de tratamiento indicarían para la presentación histológica de un T1 de bajo grado, sabiendo que no es lo más frecuente, ¿no? En general tenemos T1 y en general están asociados a tumores de alto grado, sí, son muy raros. Pero bueno, aparece la pregunta, Carlos, ¿qué le contestarías? Y va a ser un grupo de riesgo intermedio, un T1 de bajo grado. Depende también del tamaño del tumor, etcétera, pero seguramente tenga una indicación de BCG, ¿no? Quizás tendrías que evaluar. Sí. Y aparte tendrías que evaluar si es primera vez. Sí, la recurrencia, si es una la recurrencia temprana, una serie de otros factores, ¿no? Exacto. Que también no es solo considerar, que creo que el concepto tiene que quedar, no es solo considerar la anatomía patológica, sino la ubicación del tumor, si es una recidiva, si esto es una recurrencia, si esto es multicéntrico, el volumen de la masa tumoral. Creo que hay un montón de otros factores que no es solo la histología la que nos moviliza a un tratamiento o al otro, sino la evaluación del paciente en todo su contexto. Exacto. No sé, Miguel, hay más preguntas, pero bueno, ya estamos... Una aclaración. Dale. Sí. En muchos lugares los enfermeros aplican la BCG. No se puede aplicar BCG en hospital de día donde se hagan drogas endovenosas, ¿sí? Porque a veces se contamina, después viene uno hizo BCG, viene otro paciente y se hace un tratamiento endovenoso y puede contagiarse. O sea que donde uno aplica BCG tiene que ser ese lugar para eso y nada más. Y si se pierden hasta más de 5 mililitros de la estilación, hay que desinfectarlo como si fuera un quirófano, más o menos. Hay que limpiar 3 veces cada superficie. Es algo que realmente no lo estamos haciendo, pero bueno, hay que tener en cuenta. Sí. ¿Ustedes creen que en esta época de COVID y todo, bajaron las indicaciones de RTU de carcinoma no invasivo de vejiga, no músculo invasivo? ¿Bajaron las RTU, bajaron las consultas? ¿Qué piensan de eso? Se diagnostican mucho menos que antes, porque la gente no, por lo menos a nivel hospitalario, y a nivel consultorio privado también. La gente no va al médico, no se hace ecografías, salvo que el que debuta con el asintomático, tanto en vejiga como en riñón, está complicado porque no se diagnostica. Sí. Se van a diagnosticar y bueno, el paciente con hematuria seguramente consulte, en los hospitales hay muchos que están cerrados y no atienden, hay mucho menos diagnóstico. Podemos decir que hay menos diagnóstico y muchos están, en algunos casos se está postergando las RTU de vejiga. Sí, claro. Además, esa es lo que se llama la cuarta curva de muerte por COVID. Los pacientes que no se... que mueren por el COVID, pero no con el COVID. Bueno, Sí, decime. Hoy en el hospital, en la mañana hicimos una cistectomía
una cistectomía bastante complicada, estuvimos 5 horas, un paciente que en febrero tenía un pólipo, consultó por el pólipo, le pedimos el prequirúrgico, empezó marzo, pandemia, el paciente se guardó, ingresó al hospital hace 10 días con 17 hematocritos, tuvimos que hacerle 2 nefrostomías y lo operamos hoy. Y es un paciente que en febrero era un tumor no músculo invasivo seguramente, una RTU corta. Es lo que está pasando, estamos operando todos pacientes que ya están localmente avanzados. O sea que se va a venir probablemente una gran cantidad de pacientes que vamos a diagnosticar con tumores, carcinomas carcinoma no músculo invasivo, que vamos a diagnosticar y que vamos a tener que operar y que vamos a tener que hacer tratamiento. O sea, no solamente del cáncer de vejiga, sino en cáncer de riñón y otros cánceres de próstata y todo, ¿no? Porque está todo postergado. Y próstata es el que más puede esperar, riñón muchas veces también, pero vejiga con el tiempo se complican y empiezan con hematuria y hay que resolverlo. Exactamente, y hasta que no sepa si es un músculo invasivo o no, uno si no hace la RTU, si lo posterga la RTU, que no tiene el diagnóstico anatomopatológico, es un tema, ¿no? Y que cuando no viene muestra de músculo en la anatomía patológica, desde ya que ustedes, esto es para informar, desde ya que ustedes hacen otra RTU, estamos de acuerdo, ¿no? Si no aparece músculo en anatomía patológica... Es una indicación de RRTU. Le hacen una RTU, perfecto. Estamos de acuerdo. Para ir terminando, ¿consideran que la citología sirve, no sirve, o depende fundamentalmente de si tenemos un citólogo, un buen patólogo en el hospital, o nos manejamos con alguien? ¿Sirve para algo? Por ahí para los TA no, pero sí sirve para los T1, cuando más agresivo. Sí. La citología sirve, tiene que ser hecha por un citólogo o por un patólogo con experiencia en citología. Hay lugares que uno pide un Papá Nicolau de orina y lo que se encuentra es que lo informa un bioquímico. El bioquímico nunca puede informar un Papá Nicolau de orina. Y la verdad que sirve, y sobre todo muchas veces es la única forma de sospechar o diagnosticar un carcinoma in situ difuso, cuando no tenemos nada exofítico y el paciente tiene un PAP positivo, o a veces un carcinoma transicional propio de los conductos prostáticos, que también son difíciles de diagnosticar, el PAP va a cantar, y el PAP tiene que ser usado. Un PAP positivo en un paciente intratratamiento BCG es un paciente que tiene mal pronóstico, igual que la evaluación del árbol urinario superior en todos estos pacientes. Hay que tener las imágenes y una vez por año evaluarlos, sobre todo los de alto riesgo. Sí, no nos tenemos que quedar tranquilos cuando viene negativo, pero sí sirve para cuando son T1 más agresivos en carcinoma in situ, ahí sí tiene gran importancia. No va a reemplazar a la citoscopía o a la resección endoscópica desde ya, pero bueno, sirve siempre. Y con respecto a los marcadores, ¿tienen algún marcador que crean que puede servir en un futuro o ahora? ¿Algún tipo de marcador? Sí, están los marcadores en la orina, el test de Fish, pero bueno, la verdad es que no llegaron a tener una penetración en el campo de la urología como, qué sé yo, como el PSA o como otro tipo de estudio, ¿no? Sí, porque estaba el NMP22 y el Immunocyst, pero no se divulgaron y no tuvieron un gran furor en nuestro medio, ¿no? Para nada. Para un perro. Tenemos algún aporte todavía, Miguel. Acá el doctor Gustavo Villoldo nos acaba de decir que han aprobado el Pembro, ANMAT lo ha aprobado hace aproximadamente 7-8 días, para carcinoma in situ recaído de BCG, y aparentemente que los primeros resultados, las combinaciones han sido superior a BCG, pero más tóxico. Más tóxico. Pero bueno, sí, eso es. Pero bueno, es otra alternativa que tenemos en el tratamiento de una patología tan compleja y que muchas veces, si bien la primera salida que tenemos ante la recaída de la BCG es la cistectomía radical, que sigue siendo el estándar, tener otras alternativas que nos puedan seguir manteniendo la BCG viva con el aditamento de algún otro tipo de medicamento. Perfecto, le agradecemos a Villoldo la información. Bueno, yo creo que ya estamos en tiempo para terminar. Recordarles que si quieren, especialmente para los residentes y la gente joven,
si quieren el certificado, lo pueden, a partir de la semana que viene, lo pueden bajar de la página de la sociedad, el certificado. Por otro lado, bueno, personalmente y en nombre de la sociedad, quiero agradecer a Bioprofarma, Bagó, por el apoyo a este webinar, y le paso la palabra a Norberto Lafosse para darle el cierre y agradecerle la verdad a los dos, a Diego Barreiro, a Carlos Corticati, por sus excelentes presentaciones, y también recordarles que pasado mañana, el 1 de octubre, tenemos otro webinar de educación médica continua, que van a ser 3 exposiciones de 3 importantes uro-oncólogos del capítulo de oncología, que van a tratar el cáncer de próstata tanto en el tratamiento con agonista LH-RH y con las nuevas drogas, así que los invitamos a las 19 horas de este jueves para escuchar este otro webinar que va a tener la Sociedad Argentina de Urología, que aprovecho esta difusión por la cantidad todavía de conectados que tenemos. Norberto, ¿querés hacer el cierre, por favor, si sos tan amable? Cómo no, muchas gracias a todos, brillante la exposición, Talo, Diego, muy claro. La verdad que ha sido, creo que una excelente jornada. Agradecerle nuevamente a Bioprofarma Bagó y tener en cuenta que lo vi por allí, por el chat, que lo preguntaban, que esta charla va a quedar grabada en la página de la sociedad. Aproximadamente en una semana va a estar colgada la misma, a la cual todos los que estuvieron o quedaron con alguna duda o se pudieron conectar un poco más tarde van a poder acceder. Gracias a todos y bueno, si Dios quiere, como dijo Miguel, a todos los que puedan nos reencontramos pasado mañana a las 19 horas. Gracias y buenas noches para todos. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Gracias a todos. Buenas noches.